Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión. Democracia. Ocho 16 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a la doctora Itania Villarreal, exdirectora nacional de rehabilitación social. Lo invitamos para conocer cómo lograr una pacificación en las cárceles del país que sea duradera, permanente y no esas acciones que han determinado violencia a su interior. En parte por la inestabilidad que ha habido. Hoy Diario El Comercio publica un análisis de cómo 7 directores han pasado por la cárcel de La Tacunga en 18 meses. Eso significa que algo está pasando, o hay una presunta corrupción, mal manejo, demostración de que no está funcionando bien esa administración de un centro carcelario. ¿Cómo lograr la pacificación y dar estabilidad? Doctora Itania Villarreal, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a la audiencia de esta prestigiosa emisora. Bueno, para mi concepto, la pacificación de las prisiones es una tarea difícil, pero no imposible. Digo difícil porque no se va a lograr a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque mientras el narcotráfico y el crimen organizado ocupen niveles altos de violencia extrema, de asesinatos, las prisiones están siendo blanco fácil para ejecución de muertes inéditas jamás antes suscitadas por estas organizaciones delictivas, que coadyuvan prácticamente a que impongan su hegemonía, su poderío económico con el ingreso de armas y la permanencia de estas, que supongo llevan un recurso económico muy alto para estas organizaciones y que no ayudan prácticamente a los centros de privación de libertad y actualmente a los centros de detención provisional, como lo que estamos registrando en estos últimos días. La pacificación todavía está lejos de alcanzarla. Sin embargo, considero que las acciones emprendidas por el gobierno encaminadas a enfrentar la crisis carcelaria con el fortalecimiento de inteligencia, de servicios de inteligencia, de personal, de equipamiento, de tecnología, pues prácticamente vendría a mitigar esta crisis carcelaria. Pero claro, hay que también establecer un plan de desarme de los privados de libertad, porque mientras tengan en su poder las armas, los centros de privación de libertad estarán a merced de estos grupos delictivos, estimado Miguel. Hay una preocupación que es el control. De esto hemos hablado tanto tiempo en historia reciente, el control en los centros penitenciarios. Sin embargo, esta inestabilidad de las autoridades pudiera determinar que significa que las mafias tienen más poder precisamente y controlan los espacios en los centros carcelarios. Sí, estimado Miguel, eso es evidente porque en 18 meses 7 directores, y no solamente el director general del SNAI, sino también de los centros de privación de libertad y de detención provisional. ¿Por qué? Porque los privados de libertad son tan astutos, llamémoslo así, de que estudian a la autoridad, ven el perfil de la misma y ven esta inestabilidad que existe en la parte administrativa, en la parte de seguridad y hasta en la de logística, y son aprovechados justamente por quienes están actuando al margen de la ley y creando el caos y la zozobra a la institución y al Estado como tal. Y claro, ellos toman, como digo, esa hegemonía, ese poderío para intimidar desde adentro a las autoridades y al Estado como tal. Pero como digo, el gobierno ya ha tomado la decisión de enfrentar acertadamente la institución con la intervención de las fuerzas complementarias de seguridad que vienen a ser Fuerzas Armadas y Policía Nacional, el SNAI,
y con el asesoramiento y el apoyo de Israel, y ahora se une también Estados Unidos, esperemos que esta disputa por el mal llamado territorio en los centros de privación de libertad, pues de una vez por todas ya retome su cauce y pueda desenvolverse esta institución que viene históricamente pues atravesando precariedades y ahora más una inseguridad pues inédita, ya realmente se encamine al propósito que es la rehabilitación y la reinserción de los privados de libertad. Claro, para llegar a una rehabilitación primero tiene que haber control y eso vemos que no ha habido manera de lograrlo y por eso los hechos esporádicos. Ayer en la cárcel del Inca, digamos Santo Domingo, sí. Guayaquil, el Inca, es decir, estas acciones esporádicas demuestran que no hay un pleno control en los centros carcelarios, doctora Villarreal. Es que claro, es que lo que pasa es que existe déficit de personal, se está, si bien es cierto, por sacar una promoción de 1.400 agentes de seguridad penitenciaria, en todos los estados de excepción no se han potenciado los medios de seguridad que son vitales para la seguridad interna de los centros de privación de libertad y la constante remoción de directores. Esto conjuga para prácticamente madurar esa inestabilidad en los centros de privación de libertad. Cada director que llega con una visión y una misión diferente y con un personal distinto al que ya viene de carrera, conociendo procesos, lo habíamos hablado con usted mismo un tiempo atrás, y eso no ayuda a fortalecer ninguna política pública, ningún esfuerzo que por mucho que tenga la buena intención la autoridad, porque se da esa estabilidad, esa inestabilidad que no es propicio para una institución tan álgida y compleja como es rehabilitación social. Yo siempre le he dicho que es una institución más compleja que todas las instituciones públicas del país, porque se está administrando conductas típicas y atípicas de privados de libertad, y ahora incluso con privados de libertad que no se adaptan al sistema de rehabilitación social y que tienen que tener un tratamiento especial en un centro especial como es el de máxima seguridad, quienes han causado pues estos asesinatos, estas masacres crueles, deshumanizadas, pero la institución tiene que seguir pues en su intención, en su objetivo, que es la rehabilitación. ¿Cómo articular políticas que den estabilidad, doctora Villarreal? Que exista el número suficiente de guías penitenciarios debidamente capacitados, porque casi aquí se ha hecho al apuro llenar el número y no la calidad, lograr controles que no se ha podido, el tema de los mecanismos de control para que en algún momento se impida definitivamente el ingreso de armas y a veces de grueso calibre a los centros penitenciarios. Bueno, la articulación viene desde que se nombra al director general del SNAI, el cual debe tener estabilidad para que pueda ejecutar, como siempre he dicho, los programas, los planes, la política pública, ¿sí? Porque el estar 3 meses en un cargo, pues no ayuda a dar resultados ni tampoco a lograr la misión para la cual fue nombrado. Y si bien se debe trabajar también con el resto de instituciones como Consejo de la Judicatura, como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, que son los que componen de alguna manera el sistema también de rehabilitación social para que pueda fluir la política pública y también el personal de agentes de seguridad penitenciaria puedan tener esa instrucción específica, básica, que es la capacitación en cuanto al manejo mismo de los centros de privación de libertad, porque si no, solamente nos vamos a concretar a la parte teórica y descuidamos la parte medular, que es el entrenamiento, la capacitación y la reacción propiamente dicha de los centros de privación de libertad, el conocer cómo se maneja el día a día de los centros de privación de libertad es distinto. Hoy por hoy está ayudando la Policía Nacional y qué importante sería que, por ejemplo, se los capacite con el grupo del GOE o el GIR,
el grupo de operaciones especiales o de intervención y rescate, porque estamos viendo la violencia extrema con la que están actuando y los agentes no reaccionan. Y claro, es comprensible porque están sin dotación en cuanto a implementos de seguridad, están prácticamente indefensos ante la gran violencia que están teniendo los privados de libertad con armas de largo alcance, fusiles, granadas. Obviamente hacen su retirada, pero entonces la institución queda a la indefensión en cuanto a proteger la integridad física y la vida no solamente de los privados de libertad, sino de quienes conforman el sistema como tal, y se da la vulnerabilidad de la institución propiamente dicha. Yo creo que todos estos aportes, todas estas colaboraciones que están desde lo internacional, desde el extranjero, y esta articulación de instituciones que hoy por hoy pretenden emprender esta incursión, esta articulación, pues sea de la mejor manera y se logre el propósito, que es recobrar la paz, la tranquilidad para el desarrollo mismo del sistema penitenciario, porque aquí los perjudicados son los privados de libertad, porque están en un régimen regresivo, no en un régimen progresivo. Claro que no son todos, pero lamentablemente por uno u otro centro se está paralizando toda la actividad administrativa, como por ejemplo el despacho de los beneficios penitenciarios, porque claro, a las autoridades les está llevando controlar estos conatos de extrema violencia, porque así demanda, pero prácticamente no se está dedicando a lo que es lo primordial, la reinserción y la rehabilitación, estimado Miguel. Doctora Villarreal, ¿será posible en algún momento al menos eliminar ese número de asesinados que ha habido solo en los 2 últimos años? Más de 400 muertos, incluidos los 10 del Inca recientemente, y leer historias como la que publica hoy Diario El Comercio. Dice que las bandas poseen las llaves de los candados de las celdas y de los pabellones, aun cuando las autoridades del SNAI y del Ministerio del Interior han negado. Pero guías penitenciarios que laboran en ese centro afirman que no tienen el control de las celdas en La Tacunga. Algo realmente espeluznante conocer eso y que no haya un pleno control. Mire, esto es falta de monitoreo de las máximas autoridades y en el orden jerárquico en la cadena de mando, porque ya esto se había denunciado cuando recién empezaron estas masacres, lo que acaba de usted de manifestar, y es insólito porque los privados de libertad están para ocuparse en tener sus programas de rehabilitación, más no de preocuparse en cuanto a tener las llaves de una puerta, de un pabellón, y ellos dirigir prácticamente la administración interna. Esto nunca se ha dado, jamás se ha dado, no debe darse, pero esto se da ¿por qué? Por falta de monitoreo de las autoridades, otra prácticamente porque no existe el personal suficiente para lograr estos puestos de servicio que en algunos pabellones son álgidos y que demanda de este personal. Y sí, los 1,400 agentes que van a salir en esta promoción, pues deben ser derivados a los centros de mayor conflicto y que demanda también estos centros para lograr la paz y la tranquilidad. Pero yo creo que ya no debe continuar esta circunstancia, porque ya se sabe, ya se conoce, y si no se actúa, habría presunta omisión en el desempeño de una función pública, falta de diligencia, pero aquí también no solamente va a la cabeza principal, sino también a los directores de los centros de privación de libertad, porque si bien usted cumple funciones administrativas, pero también tiene que hacerlas de campo, y entre las de campo está supervisar todos y cada uno de los pabellones, supervisar a su personal, cumplir su horario de trabajo, cierto es, pero ver cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas al final del día, y dejar las consignas que corresponde a las guardias entrantes y trabajar de la mano con la Policía Nacional para indicar estas circunstancias. Pero no se puede ya sostener este discurso de que los privados de libertad continúan al mando de las llaves y de los pabellones, y si ellos quieren les permiten ingresar a los guías penitenciarios, y si ellos quieren pues le determinan cuándo hablar y cuándo no con el director del centro de privación de libertad. Yo creo que esto ya debe acabarse, pero como digo, hace falta
diligencia de la máxima autoridad. Ahora, ¿cómo pedir esto si recién nombrado el nuevo director y está empapándose prácticamente de lo que está sucediendo en el sistema? Y ahí la importancia de esa estabilidad, estimado Miguel. Claro, y el problema es, si alguien cometió un delito, está procesado judicialmente con sentencia, va a un centro carcelario y se entiende que está privado de la libertad. Pero daría la impresión de que jefes de las bandas manejan libremente desde las cárceles lo que ocurre dentro y fuera de los centros penitenciarios. Es que el poderío económico, como dije anteriormente, les da a estas organizaciones delictivas la fortaleza para corromper prácticamente, porque el ingresar un arma y de grueso calibre, de largo alcance, como fusiles y granadas, pues no es de a gratis, ¿verdad? El mantener esas armas al interior de los centros de privación de libertad, pues presuntamente habrá un contubernio, y eso es lo que ellos pues toman, esa hegemonía, que es lo que no debe permitirse, y el Estado así lo ha dicho, y a la medida de lo posible, pues está haciendo el gobierno en tratar de controlar, contrarrestar, y por eso son todo este cúmulo de acciones que ha decidido emprender y que se tiene que de alguna manera coartar, pero esto no va a ser de la noche a la mañana, como digo, se tiene que desarmar primero a los privados de libertad, porque estas armas en poder de ellos, pues los centros están a merced y prácticamente no van a permitir la paz, no van a permitir que se desarrolle con integridad la administración penitenciaria, y lo que es peor, están ocasionando pues asesinatos crueles e inhumanos, y ahora ya en los CDPs, que es lo que históricamente jamás se ha registrado, como en días pasados en el Inca. Bien, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, a la doctora Itania Villarreal, exdirectora de Rehabilitación Social, y el tema de las cárceles que no terminan de controlarse en el Ecuador. Muy amable, doctora Villarreal. Muy amable, buenos días, muy amable. 8:33 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Hacemos una pausa publicitaria y ya volvemos con la candidata a la alcaldía de Quito, a la prefectura de Pichincha, perdón, ingeniera Andrea Hidalgo, por Centro Democrático Lista 1. Andrea Hidalgo, quiteña de 36 años, estará en estudios con nosotros. Su aspiración a la prefectura de Pichincha. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Farmacias Medicity tiene tu receta completa. Y si eres afiliado Humana, Confiamed y Saludza, compra las medicinas para el cuidado y protección de tu familia en un solo lugar, cancelando solo el copago. Simplificamos los trámites y tenemos beneficios exclusivos para ti. Farmacias Medicity, en la nueva era de salud y bienestar. Servicio atado a la vigencia.